Nicolás Maduro, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, muy cerca de un hecho noticioso como lo vivido ayer, una vez más en la Asamblea Nacional, en el tema de las interpelaciones. Además, usted fungió con la responsabilidad de coordinar el gabinete social en sustitución de la ministra María Cristina Iglesias, que adujo razones de salud. Sabemos lo que ha pasado, el tema de la violencia, del encontronazo físico que allí se presentó. ¿Cuál es el balance? Por supuesto hay que definir muchas cosas, pero le comento lo siguiente. Pudiéramos comenzar por lo que decía José Antonio España, lo recogíamos hace pocos minutos en Noticiero Venevisión, en nombre de la oposición. Dice que lo de ayer fue un acto de campaña, un acto cosmético, la Asamblea Nacional convertida en un gran salón de belleza. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, me imagino que se refería a la belleza de las 7 ministras que estaban allí, ¿no? Pero en todo caso, fíjate, es bien interesante todo lo que está pasando, porque es el camino de fortalecimiento de la democracia verdadera, de una democracia con libertad de pensamiento, libertad de participación, que estimula las ideas, la información para la población. Fíjate, fueron 9 horas de trabajo, 9 horas completicas, allí sentados, discutiendo nuestras diferencias, la visión que tiene la derecha del país, sus críticas, a veces algunas mentiras que lanzan, a veces algunas cosas un poco para levantar el ánimo, entre ellos, y la visión que tiene el gobierno bolivariano, que tiene la bancada mayoritaria del bloque patriótico y socialista, sobre lo que se está haciendo en el país, lo que se ha hecho, el proyecto nacional Simón Bolívar, sobre el futuro de los planes fundamentales en educación básica, en educación secundaria, educación universitaria, salud, hacia los pueblos indígenas, cultura, sobre los temas fundamentales, el deporte, la juventud, las mujeres. Hicimos una jornada realmente muy rica, muy interesante, 9 horas de trabajo, apenas 2 minutos de un incidente lamentable, en donde, bueno, por acción y reacción fue, acción de un diputado de la oposición que subió nuevamente muy violento frente al presidente Sotorroja. Ya había quedado el problema aquel de Julio Borges cuando subió y casi hubo una pelea, y subió un diputado nuestro, hubo un incidente allí violento de empujones, 2 minutos, se superó, ustedes lo están pasando allí en Noticiero Venevisión. Nosotros hicimos un llamado, ratificado en varias oportunidades ayer, de que ese no es el camino, de que tiene que haber un debate de pasión, lleno de la pasión venezolana que tenemos, pero sin violencia. Ahora que sobre ese tema, disculpe, se le puede asignar el tema de la violencia a uno de los 2 factores en particular. Incluso usted ayer decía que un diputado se había abalanzado contra el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Realmente ocurrió eso cuando Gómez Sigala se acerca hasta allá? Posteriormente lo hace el diputado representante del Estado Sucre. Es decir, habría que hacer un llamado a todos los sectores representados en la Asamblea Nacional. Llamados a todos. Pero fíjate que han pasado 5 años y los hechos de violencia no se han repetido. Llevaron su bancada de 65 diputados y volvieron estos hechos. Yo estuve, tienes que recordar, como diputado del año 2000 al 2005 y conozco muy bien cómo actúan algunos de ellos. Por eso el llamado, y creo que lo escucharon ayer, creo que lo escucharon. El llamado es que cuando haya algún tipo de diferencias difíciles, bueno, haya la manera de procesarlo sin que suban airados, un poco como tratando de ganar cámara. Ese no es el camino. Ahora, lo más importante de todo es que el llamado que hizo el presidente Chávez el 15 de enero, que hizo el ofrecimiento al debate nacional, que reconoció la irrupción democrática de la oposición, que los llamó a reconocernos, a saber cuáles son las diferencias, a establecer un debate político con P mayúscula, a escucharnos, a entendernos y a caminar en función de Venezuela, se está dando, con dificultades, con problemas. Es natural que tenga problemas, pero se está dando. Ya tuvimos una jornada, Eduardo, el martes, muy buena, de todo el gabinete político. Estuvo el ministro Taret del Examen, el ministro Mata Figueroa, el vicepresidente ejecutivo Elías Agua, el ministro Andrés Izarra. Fue una jornada de 7 horas y media también. Tuvimos la segunda jornada sobre el tema social, muy importante. Ojalá los canales de televisión como Venevisión hicieran un proceso, como hizo, bueno, el primer día, de difusión de cuántas cosas se propusieron el día de ayer, porque el interés supremo nuestro es que el pueblo venezolano, informado de lo que se está haciendo, con su crítica, sabiendo las dificultades, los errores que se puedan cometer, se incorpore a todos los programas sociales que se están desarrollando. ¿Quiere decir, canciller, que usted está satisfecho con la calidad de debate que ha sido cuestionada por gente de la oposición? ¿Qué rescataría usted, por ejemplo, del papel que hasta ahora ha tenido la oposición en el campo institucional y en el planteamiento de la crítica?
Bueno, nosotros en primer lugar los estamos escuchando atentamente, ¿no? Sabemos que ha habido intervenciones que han hecho un esfuerzo por hacer críticas sobre bases objetivas, ¿no? Poco a poco, ahora son minoritarias todavía. Y nosotros hemos tomado nota, inclusive yo le decía a una diputada ayer de Primera Justicia, creo que fue de la causa de una época, Dinora, le decía, bueno, hizo una crítica sobre el tema de la indigencia. Venezuela ha avanzado sobre este tema tan grave de indigencia. Hoy quedan focos de indigencia vinculados sobre todo a problemas graves de droga, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, vamos a trabajar, le dije a la ministra Isis Ochoa, si tú tienes alguna denuncia, vamos juntos inclusive a tratarlo. Ahora, pero también hay situaciones como una diputada, la diputada Machado, que lanzó un poco de cifras realmente irresponsables hace una semana y ayer entonces no asistió, se quedó desde el palco cuando era la oportunidad para demostrar que las cifras que ella lanzó eran ciertas o no. Y los periodistas del Canal 8 han estado detrás de ella tratando de que ella les dé la cifra, que confirme, y no las ha dado. Así que hay una conducta ahí doble. Creo que hay un sentimiento generalizado que la oposición llegó a improvisar, que no ha demostrado mayor capacidad para sustentar sus posiciones, pero nosotros los estamos escuchando. Para entenderlos, entender al otro, reconocer al otro. Eso es fundamental para desarrollar una nueva etapa de la democracia que Venezuela tiene. Es posible que haya áreas de acuerdo. Es posible que en la agenda de los ministros, tal como usted vivió la experiencia de ayer, regresen a sus despachos con algunas notas que provengan de las propuestas o críticas de la oposición y que merezcan una revisión, una rectificación, ¿acaso? Siempre, siempre, claro. Nosotros estamos en un permanente proceso de crítica, autocrítica, revisión, en un esfuerzo gigantesco. Si tú te pones a ver las 10 áreas de políticas sociales, de misiones que se vieron ayer, que se revisaron una por una. Ojalá hubiera habido más tiempo, pero es casi desde el punto de vista humano imposible estar ahí 24 horas sin parar, para dar cada vez más información, más información, más información. Hubiera varios tipos de sesiones que pudieran a uno darle la posibilidad de entregar información para ver en la reacción del debate todo lo que se puede aprender, todo lo que se puede sacar y tener la seguridad. Cada uno de nuestros ministros tomó nota de las cosas, inclusive las más extravagantes. ¿Qué le llamó a usted la atención en particular? Que incluso diga, esto realmente se puede mejorar. Bueno, el llamado de atención que se ha hecho sobre la necesidad de acelerar las obras para terminar la reconstrucción de áreas de hospitales a nivel nacional. Eso nosotros nos tenemos que comprometer a hacerlo. Es un compromiso, así lo hablamos con la ministra, y es un empeño del presidente, porque se desplegó un proceso de reconstrucción de hospitales para mejorarlo y quisimos abarcar demasiado. Entonces nos quedó un área, un pedazo muy importante de nuestros hospitales a nivel nacional, digamos, pendiente de alguna de esas obras. Para nosotros es un compromiso y asumimos la crítica transparentemente, la crítica que nos hacen de diversos sectores, sobre todo el debate del día de ayer. Ahora, también hay propuestas que de pronto son extravagantes, lo amo. Propuestas extravagantes en el tema de las pensiones, que es impresionante lo que se ha avanzado. Por favor, canciller, disculpe, tenemos que hacer una pausa. Al regreso nos hablará de esas extravagancias que usted ubicó dentro del planteamiento de la oposición ayer en la Asamblea Nacional, y tendremos que hablar también de Egipto y lo que está pasando en este momento. Hoy con el canciller Nicolás Maduro en Opinión Meridiana. Regresaremos. Extravagantes. ¿Cuáles serían los ejemplos? Sí, hay posiciones extravagantes que rayan con un neopopulismo demagógico, pudiéramos decir, de derecha. Un nuevo concepto que está surgiendo, el neopopulismo demagógico de la derecha. Entonces ellos creen que tenemos un pueblo, yo lo decía ayer, es una expresión que se utilizaba en el movimiento sindical antelochero, ¿no? O sea, un pueblo que está desesperado y el que le ofrezca más, yo ofrezco 100% aumento de salario, vamos detrás de ellos. Eso no es así en este momento, porque la gente sabe que el aumento salarial anual se ha manejado de manera responsable, autónoma, soberana por parte del presidente Chávez y con criterio de justicia, inclusive años como los años del saboteo petrolero, del golpe de Estado, en donde no había recursos porque se paró la industria petrolera, producto del saboteo. El presidente hizo de tripas corazón y entregó un aumento salarial del mismo tamaño de la inflación. Entonces hay propuestas extravagantes inclusive en el tema de las pensiones. Hay que ver en la cara, Eduardo, a lo que es subir de 350.000 abuelitos pensionados nuestros, trabajadores en edad adulta, en edad mayor, 350.000 a 1.721.000. Hay que ver en la cara lo que es eso en el gasto del Estado para sostenerlo, porque no se trata solamente de crecer, y además pensiones ahora del tamaño del salario mínimo nacional, como lo dice la Constitución, y además tenemos más de 100.000 pensionados a través de otros sistemas que reciben el 60% de una ayuda económica.
Hay que verle la cara a eso para venir